¿Cómo les va? Buenas tardes. Espero que estén todos muy bien, a pesar de las dificultades por las que estamos atravesando todos los argentinos, y en especial el personal de salud. Mi solidaridad para todos los que conforman los equipos de trabajo, de los choferes de ambulancia, camilleros, enfermeros y médicos que se suben arriba de las ambulancias, de las dificultades que existen hoy en día con todo este tema, todo el equipo de emergencias, de las mucamas, técnicos de laboratorio, rayos, los extraccionistas, las enfermeras, residentes, médicos, todas las enfermeras que están trabajando a destajo de los distintos servicios y van a los servicios de emergencia, algunas sin tener experiencia previa, pero poniendo lo mejor. Y también, obviamente, a todo el equipo que trabaja en las unidades de cuidados críticos. Evidentemente que esto tiene que servirnos de experiencia y que deberemos ver cómo alzar nuestra voz para que cambien la situación laboral de todos los profesionales, sin excepción, que trabajan en áreas críticas de los hospitales, sanatorios privados. Esto no puede seguir así. Desde ya que todos los contenidos que nosotros ofrecemos desde Tecnimedeo libres o gratuitos, como ustedes quieran llamarlo, sabemos que vamos renovando, vamos ofreciendo distintas formas de ofrecer contenidos por distintos medios, por Twitter, por Instagram, por Facebook, por nuestra página. Es decir, nos pueden encontrar por todos lados y sabemos que están agotados de tanta información, por eso tratamos de darla de una manera distinta, que sea práctica, aplicable, y que por supuesto las preguntas de ustedes, sus inquietudes, o que no estén de acuerdo o en desacuerdo o en acuerdo con lo que se dice o lo que no se dijo, es nuestra recompensa. Es decir, la interacción entre ustedes es lo que a nosotros nos da una tremenda felicidad. Recuerden, insistimos muchísimo, que nunca hay preguntas tontas, preguntas idiotas. Seguramente que puede haber respuestas idiotas. Es decir, anímense a preguntar. Anímense a decir, bueno, yo en mi servicio hacemos tal o otra cosa o pensamos distinto, porque de esa manera todos nos enriquecemos, todos crecemos. Del ir y vuelta se crece. Uno no crece metiendo en la cabeza de alguien información, sino de dar herramientas para que uno pueda de alguna manera interpretar, discutir esa información. Tenemos algo que es muy caro a nuestros sentimientos de Steffi y mío, que son los podcasts de Spotify. Ahí ustedes pueden encontrar, creo que son 28, 29, creo que pronto van a ser 30, encuentros con los distintos profesionales que conforman los equipos de trabajo en los servicios de emergencia, unidades de cuidados críticos. Me había olvidado de los kinesiólogos, de los farmacólogos, los bioquímicos. Bueno, tenemos entrevistas con todos ellos, con gente que tiene valores profesionales y humanos increíbles y que sus respuestas, sus experiencias de vida, sus opiniones, creo que dan mucha luz a nuestros caminos. Y también hay algunos comentarios, experiencias de vida que hemos vivido y que nos parecen oportuno compartir con ustedes. Pero hay distintas maneras de utilizar Tecnimedeos. Están los desafíos, está la pregunta, están las cápsulas. Pronto se vienen las perlitas en distintos temas, como así también el manojito o el manojo de ideas. Bueno, como ustedes ven, la pasión que tenemos de Tecnimedeo es muy mucha, y es por ustedes, porque ustedes nos devuelven muchísimo más de lo que nosotros podemos entregar.
tratamos de que las cosas de los cursos que ofrecemos, que son todos cursos online, sean entendibles. Es decir, estamos convencidos que para explicar una cosa, uno primero la tiene que haber entendido bien. Nosotros no hablamos o no explicamos de algo que no sepamos hacer o no hayamos hecho o no lo entendamos bien. Si no sabemos o no entendemos, no les quepa la menor duda que lo vamos a decir. Si bien es cierto, estas palabras o estos comentarios ya fueron expresados en los webinars anteriores, insistimos que los cursos uno se puede inscribir y comenzar cuando quiere y lo hace a la manera que puede, a su modo, lo finaliza cuando puede. Eso es importante porque cada uno tiene un ritmo y siempre estamos nosotros a las espaldas de ustedes con las orejas bien abiertas para escuchar sus inquietudes, sus dudas, para despejar oscuridades y tratar de darles luz. Pero es muy, muy gratificante ver cómo podemos compartir, por ejemplo, videos de ecocardio entre los que están haciendo el curso y nosotros, y las opiniones. Es maravilloso. Hace muy poquito un amigo entrañable, Gustavo Tafarel, intensivista de 9 de julio, un médico de raza, me mandaba imágenes de ultrasonografía pulmonar en un paciente, creo yo que potencialmente, o se dudaba que fuera COVID, y bueno, la ecografía que él hizo como demostraba a los lejos que se trataba de un distrés y que probablemente era por COVID. Así que una alegría inmensa. Por supuesto que, insistimos, la duración más o menos de, por ejemplo, el curso de ultrasonografía, nosotros creemos que haciéndolo de manera, tomando pocas horas semanales, son de 6 meses, habida cuenta que hay más de 200 videos para mirar y además que nosotros estamos permanentemente aportando nuevo material a los cursos. Es decir, si yo terminé el curso de ultrasonografía, listo, ya se terminó, entre comillas. Yo puedo acceder al material de por vida y voy a ver que hay cosas nuevas. Es decir, que hay artículos nuevos, videos nuevos. Es decir, porque todo esto no avanza tan rápidamente que uno no puede quedarse con la información que recibió. Por eso recuerden esto que el tema es no parar, no detenerse, ser plástico, ser complacientes, no seamos duros. Si uno es plástico, deformable para aprender, tiene el cielo ganado. Bueno, ahora sí, vamos al webinar de hoy, que es un tema tal vez un poco, entre comillas, pesado, apasionante al mismo tiempo, que es la insuficiencia renal aguda asociada a la sepsis. Como ustedes ven, ahí están los logos de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, del centro, la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, que contamos con su apoyo y eso nunca vamos a dejar de estar agradecidos y de reconocerlo. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, si nosotros comenzamos con el tema como decían los antiguos, primero hay que definir los términos. La sepsis es un síndrome clínico y que se caracteriza por disfunción orgánica debido a una respuesta inadecuada del huésped frente a la infección. Infección que puede ser viral, bacteriana, parasitaria. Es interesante lo de la respuesta inadecuada. Ustedes ponen a 2 pacientes de parecida edad, sin antecedentes muy parecidos o sin antecedentes los dos. Uno cursa con una peritonitis a 4 cuadrantes, shock séptico, drogas vasoactivas, etcétera, injuria renal aguda, etcétera. El otro, que tiene lo mismo, la pasa bipito y coleando. Es decir, el fenotipo de los pacientes es fundamental. Por eso cada paciente no es, yo no puedo, como uno dice, no es séptico el que quiere, sino el que puede. En realidad ahí hay un error, porque uno no es un séptico, uno tiene una enfermedad que se llama sepsis, pero uno no va a tener la enfermedad si quiere, sino si puede, si tiene una respuesta inadecuada. Y esa respuesta inadecuada no significa que sea una respuesta débil
frente a la agresión viral, por ejemplo, sino la respuesta que nosotros tenemos como seres vivientes es la inflamación, y esa inflamación puede ser inadecuada, exacerbada, y en vez de defendernos, nos agredimos. Y por supuesto que el shock séptico ha pasado por distintas definiciones, desde la definición que era puramente hemodinámica, que se levantaban voces en su contraposición, como la de Glenn Hernández. Gracias a Dios hoy parece ser que hay un poco más de consenso, y es un shock que se ha definido por el requerimiento de drogas vasoactivas para mantener la presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio y el lactato menor de 2 milimoles por litro, a pesar de una fluidoterapia vigorosa. Ustedes me van a decir que es vigorosa, yo no lo sé, pero así está sacado de la guía de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. Es decir, yo tampoco significa que ser vigoroso. Vamos a ver después algo de fluidos y ahí vamos a discutir, pero es un tema muy oscuro, muy pantanoso el tema de fluidos, como lo ofrecen las guías internacionales de los expertos. Interesante esto, por ejemplo, en hospitales de Australia, los criterios QISOFA están puestos en las puertas de las habitaciones dedicados a los familiares. Paciente que ingrese por cualquier motivo y esté internado en el hospital, si el familiar ve que tiene una frecuencia respiratoria mayor de 22 por minuto, que está empezando a decir tontería y que la enfermera le toma la presión arterial y es menor de 100, si hay dos de esto, ya hay que apretar un botón que tiene un botón rojo, que es el botón de la sepsis. Es decir, a veces con poquitas cosas, muy poquitas cosas, el criterio clínico, la presencia de los hospitalistas, es decir, de las enfermeras y médicos que viven dentro del hospital, enseguida se dan cuenta y hacen un rápido diagnóstico precoz, y eso obviamente que la precocidad en el diagnóstico y en la terapéutica, eso sí que está demostrado por la evidencia que salva vidas. Por supuesto que si hablamos de la injuria renal aguda no podemos dejar hablar de este actor de televisión que se llamaba la serie El Rifle, que era un hombre viudo que tiene un hijo, pónganle, no me acuerdo, pero tendría 10 años, y que hacía justicia porque era el bueno en el lejano oeste con su rifle. ¿Por qué rifle? Y bueno, porque el rifle fue la primera reunión que hubo de consenso entre los expertos y las sociedades científicas alrededor del mundo para decir, muchachos, vamos a ponernos de acuerdo, no puede haber más de 30 definiciones de falla renal aguda, insuficiencia renal aguda, injuria. Hagamos algo parecido a lo que se ha hecho con el distrés. Y así surgió la clasificación de Rifle, en los cuales nosotros participamos en un trabajo, lo llevamos adelante, multicéntrico, internacional, para demostrar si esa categorización de Rifle era útil. Y realmente esa categorización de Rifle del 2004 realmente fue el punto inicial para que luego aparecieran los criterios Akin, en que empezaron a mejorar la clasificación Rifle, demostrando que pequeñas elevaciones de la creatinina mayor de 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas podían ya definir el estadio 1 de la injuria renal aguda. Y por supuesto se demostraba con los criterios Akin, que eran muy parecidos a los del Rifle, pero con algunas mejoras, que se incrementaba la mortalidad si uno ascendía en los estadios. Y bueno, y definitivamente aparecieron las normas DIGO, que bueno, es una propuesta mundial para mejorar el pronóstico de los pacientes con injuria renal aguda. Y bueno, aquí también le agregan algo más, que incluyen una elevación en la creatinina sérica mayor del 50% de un presunto valor basal dentro de los primeros 7 días de valoración. Y acá ya empiezan algunos de los problemas con estas clasificaciones sobre la injuria renal aguda. Acá están, ustedes la obtienen, así que no vamos a entrar en detalle, pero ustedes la van a poder ver y revisar. Pero es muy interesante que las normas DIGO en los estadios 1 y 2 no habla de la valoración del CRINES de creatinina.
utiliza la creatinina sérica, nada más. Y utiliza el criterio 1 y 2, los dos estadios, el débito urinario, que por supuesto no es una reducción del débito urinario menor de 0,5 mililitros/kg solamente por 2 horas, sino de 6 a 12 horas y por más de 12 horas para hacer estadio 2. Por supuesto que en el estadio 3, ahí ya hablan en los pacientes menores de 18 años una disminución de la estimación de la tasa de filtrado glomerular a 35 mililitros por metro cuadrado. Bueno, acá quiero hacer algunas aclaraciones que es importante que las tengamos en cuenta. Lamentablemente la creatinina es lo que tenemos al alcance de la mano, y la creatinina viene de la creatina que produce el hígado a través del catabolismo muscular. Entonces depende cómo esté el órgano muscular de ese paciente y la función hepática para tener valores de creatina adecuadas. Es decir, que no solamente depende del riñón el valor de la creatinina en sérica, sino depende de cómo sea el estado de ese órgano que se llama el músculo de ese paciente, los músculos estriados, cómo es la función hepática. Y por supuesto, en un paciente crítico que le han dado agua, lo hemos regado para que tenga, el volumen de distribución de la creatinina va a ser mucho mayor, y entonces vamos a subestimar la realidad. También no tenemos idea de un concepto que es fundamental, que es la reserva renal. Cuando la creatinina aparece, que empieza a subir en el análisis de laboratorio, ya hay un deterioro de la tasa de filtrado glomerular pero muy importante, porque no corre en paralelo. Por lo tanto, no es que uno diga no se puede usar, hay que usarla porque es la herramienta que tenemos al alcance de la mano todos, pero la sugerencia es que utilicen el CLID de creatinina de 2 horas, medido en orina, cuánto es el volumen urinario de ese paciente en 2 horas, y la creatinina en esa orina que juntamos de 2 horas. Por favor, no utilicen las fórmulas que estiman la tasa de filtrado glomerular como la de Crocov, porque esas fórmulas de Crocov, que fueron hechas ya en la década del 70, los mismos autores dijeron, muchachos, no la usen para los pacientes críticos, Esto es para los pacientes con insuficiencia renal crónica estables. Nosotros lo que hicimos la llevamos a los críticos. No tiene nada que ver. Y yo reconozco que hay literatura y uno ve vademecum que nos dicen, bueno, tal remedio hay que darlo de tal manera, de acuerdo si la tasa de filtrado glomerular tiene tanto y tiene tanto, y le sugieren que la tasa de filtrado glomerular la estimen por la fórmula de Crocov. Eso es una locura. Por supuesto, entonces, esto es muy importante, todo lo que hemos dicho sobre la creatinina. Además, como ustedes saben, la creatinina no solamente se filtra, sino tiene un porcentaje de secreción tubular, y que cuando cae el filtrado glomerular, aumenta la secreción tubular de creatinina. Es decir, es un valor aproximado. Nadie está diciendo de no usarla. Usémosla, pero teniendo en cuenta todas estas circunstancias. Por ejemplo, un paciente obeso, con una obesidad mórbida, ¿cuál es el valor normal de la creatinina? Silencio de radio. Porque no hay evidencia científica, no hay estudios de larga data, no hay mucho dato sobre esto. Se sabe que el obeso mórbido es un desnutrido severo, que tiene muy poca masa muscular. Entonces, ojo, porque podemos subestimar una injuria renal aguda en el obeso. El volumen de distribución, ni que hablar. Así que hay que tener mucho cuidado de qué paciente estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de una embarazada. Una embarazada tiene un aumento de la fracción de filtración, por lo tanto va a tener un aumento de la proteinuria, 100 miligramos por encima de 200, valor normal, pero si la creatinina empieza a tener 0,5, abramos los ojos, abramos los ojos. Y por supuesto que el ritmo urinario es poco sensible, porque nosotros queremos paciente que orinó, zafamos. Y no siempre es así.
No siempre es así. Nosotros nos ponemos contentos y es lógico cuando uno ve que el paciente orina, pero no significa que las cosas estén bien. Tampoco yo digo que las cosas están peor. Lo que está mal es que no tenemos idea de lo que le está pasando al paciente. Por supuesto que la injuria renal aguda asociada a la sepsis es una entidad, obviamente que es muy frecuente, porque hasta el 60% de los pacientes con sepsis grave, shock séptico, desarrollan injuria renal aguda, que obviamente incrementa su mortalidad. Los mecanismos fisiopatológicos no están bien entendidos. Por supuesto, hay todo un tema de la cascada proinflamatoria que podría contribuir a la injuria renal aguda, la apoptosis celular, el tema de la reparación y el crosstalk de órganos que poco hablamos y que es lo que hoy voy a tratar de insistir en la injuria renal aguda. Porque nosotros queremos, bueno, el paciente está en ira, llamemos al nefrólogo para empezarlo a dializar. Primero, un gran error, yo creo que el nefrólogo tendría que estar desde el primer día viendo ese paciente, compartiendo. Cuando uno comparte los pacientes aprendemos y se favorece siempre al paciente, ¿no? Y por supuesto un paciente que está séptico, hay que valorar si el corazón no tiene compromiso por la sepsis, ni hablar si está en ventilación mecánica y distresado, porque eso sabemos que va a perjudicar, puede perjudicar severamente al corazón, provocando por ejemplo el coma pulmonar agudo. Recuerden que el 27% de los pacientes en una serie europea de shock séptico no se morían por la sepsis, se morían por hipertensión pulmonar. Y nosotros con nuestra terapia de sostén, de ventilación mecánica, ayudamos mucho a eso. Ustedes piensen que la hipoxemia, que la hipercamia permisiva provoca vasoconstricción pulmonar. Yo no estoy diciendo que empecemos a ventilar a todos los pacientes con 10 mililitros kilo, yo no estoy diciendo eso. Pero sepamos que la hipercamia permisiva se paga, Y tampoco pensemos que lo único que hay que resolver es la hipoxemia, porque si le doy a la PIP, y bueno, yo aumento el poder energético del ventilador hacia el paciente, hacia el baby lung, y destruyo el baby lung, lo mato al paciente. Es decir, que hay que entender que el paciente es un todo, no es el riñón solamente. Y bueno, una cosa que decía el profesor Víctor Miatelo, el padre de la nefrología argentina, que murió muy joven, él decía que ver el sedimento urinario era la biopsia líquida del riñón. Qué poco que vemos el sedimento urinario, qué poco. ¿Cuántas veces vemos el sedimento urinario? Y es muy importante porque ayuda a la identificación de la ira asociada a la sepsis, porque hay mayor presencia de células epiteliales tubulares en relación a otras injurias renal agudas que no están asociadas a la sepsis. Es importante valorar la relación albúmina-creatinina por si hay albuminuria, muy importante, y no esperar que una orina 24 horas para saber si hay proteinuria o no. Pero el sedimento urinario, recuerden al profesor Víctor Miatelo, es la biopsia líquida del riñón. Por supuesto que hay más herramientas. Si yo tuviera un equipo, como hay en los países normales, no como el nuestro, en donde está el equipo en cuidados críticos, yo puedo medir microalbuminuria, eso es muy interesante, porque bedside mido microalbuminuria y si aparece y se incrementa, veo su evolución, puedo hablar de inflamación del endotelio del capilar glomerular. Y eso puedo inferir que ese paciente tiene inflamación no solamente del endotelio capilar glomerular, en la cápsula de Bowman, sino que esa inflamación está difundida por todo ese órgano endotelial. También existe el índice de angina renal, que es muy interesante. Los cambios en el clearance de creatinina en presencia de comorbilidades previas. Muy interesante. Eso depende de cada equipo que conforman ustedes, si lo quieren aplicar o no. Pero no es lo mismo un paciente con un riñón rígido por hipertensión arterial y que los cambios del clearance de creatinina van reduciéndose progresivamente, aquel que no lo tiene, esa comorbilidad, es decir, que el índice de angina renal va a ser menor, el pronóstico puede ser favorable, más favorable que el otro. Muy interesante. Por supuesto que los biomarcadores ya llevan años
Ya por supuesto se venden, hay kits de biomarcadores urinarios y séricos en el mundo, pero hay muchísimas dudas sobre realmente, no es que no sirvan, pero lo que sí demuestran daño estructural, digamos, daño estructural glomerular, daño estructural tubular, eso es muy importante. Nos señalan los daños y a veces con precocidad, pero no nos indican función. Es decir, yo por más biomarcador que yo utilice, tengo que seguir utilizando el kit de creatinina, muchachos. Ahora, por ejemplo, el N-Gal, que ustedes pueden leer artículos en cantidad que estuviese asociado a la ira, asociada a la sepsis, elevaciones, hay muchas controversias, pues se puede elevar por otros motivos. ¿Podría los biomarcadores mejorar los valores predictivos, ya en los estadios avanzados? Cada vez se descubren nuevos, Por ejemplo, la proencefalina y la cistatina C se asocia con injuria renal aguda y tasa de filtrado glomerular previo a los incrementos de la creatina sérica, como si fuese algo precoz en pacientes críticos sépticos. La cistatina C se vende hace unos cuantos años, pero no está difundido esto, como que todo el mundo tendría que usarlo. Yo creo que todavía tiene que pasar un poco agua abajo el puente para comprender si estos biomarcadores que tienen, son de alto gasto, es un alto recurso, si realmente son útiles. En mi humilde opinión, yo hoy utilizaría ese dinero para mejorar la situación salarial de nuestros enfermeros, mucamas, médicos, residentes, kinesiólogos, y no gastar dinero en biomarcadores hasta que el mundo científico, alejado de toda presión económica, demuestre si realmente hay evidencia científica en su utilidad. Hasta hace no muchos años, famoso trabajo del New England Journal of Medicine, hermosos dibujos, decían que la hipotensión arterial y la isquemia renal era la lesión primaria por excelencia en la injuria renal aguda, asociada a la sepsis. Obviamente que se vio que eso no es así, sobre todo a través de los trabajos de Belomo, que ya tienen más de 20 años, a nivel experimental con bovinos y ovinos, demostrando que no solamente los pacientes no tienen isquemia renal cuando tienen injuria renal aguda asociada a la sepsis, sino inclusive tienen hiperemia. Inclusive se ha hecho resonancia magnética nuclear a los pacientes con injuria renal aguda, demostrando esto. ¿Qué quiere decir? Que hay muchísima controversia entre la investigación clínica, porque hay datos que no se contradicen, otros investigadores que muestran otra cosa, así que todavía van pasando los años y todavía no tenemos un horizonte claro. Pero eso de que es isquemia, no. Porque, ¿de dónde viene eso? Porque los primeros trabajos le pisaban la arteria renal, obvio, pero eso no tiene nada que ver con la sepsis. ¿Se entiende? Por supuesto que la injuria celular tubular tiene mucho que ver en esto por la cascada inflamatoria, como dijimos, la apoptosis. Hay una disfunción macro y microvascular. La macro podemos acercarnos, la micro no. Nadie puede ver los capilares glomerulares, pero, por ejemplo, si yo gastaría plata para tener un equipo automatizado de microalbuminuria bedside en una unidad de cuidados críticos. Eso sería bárbaro. Tenga o no tenga injuria renal aguda, porque es una manera de inferir si el paciente está inflamado o no. Y por supuesto la desregulación inmune y apoptosis. La desregulación inmune es muy interesante. No solamente uno tiene una injuria renal aguda asociada a la sepsis por una hiperreactividad, sino también puede ser por una hiporreactividad en un momento. Depende de la evolutividad de ese paciente. Como ustedes ven, los mecanismos fisiopatológicos de la injuria renal aguda son controvertidos, son confusos, pero son apasionantes. No hay claridad entre la asociación
entre el flujo sanguíneo renal y la función renal. Yo puedo tener, por ejemplo, un índice de resistencia renal valorado por Doppler pulsado en la arteria renal menor de 0,7, un valor normal, y el paciente está dializándose todos los días por injuria renal aguda asociada a la sepsis. Lo que puede servir el índice de resistencia renal valorado por Doppler por nosotros diariamente no es un día, es la evolución de ese marcador. En su momento parecía que ese marcador se llevaba todas las copas del mundo y después se vio que se modifica por muchos factores, pero creo que hay que hacerlo, porque cuando uno valora el índice de resistencia renal en una arteria arcuata, al lado está la vena arcuata y también hay que hacer Doppler venoso de esa vena para saber si hay congestión renal, que ahora vamos a ir a ello. Y la trombosis en la microvasculatura, que hoy está muy de moda por todo el tema del SARS-CoV-2, que evidentemente nos hizo acordar que el distrés no solamente es un problema alveolar, sino también del lado endotelial. Eso siempre fue así. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos y nos enfrascamos en la reclutación, en la maniobra de reclutamiento, que todo hay que abrir el alveolo, dejarlo abierto, bárbaro. Y del otro lado, ¿hay sangre para hacer intercambio amoroso? Nos olvidamos. Nos olvidamos que hay microtrombosis en pacientes distresados que no tengan que ver con el SARS-2, el SARS-CoV-2. Por supuesto que uno va aprendiendo a medida que vamos creciendo y vayamos cometiendo errores u olvidando cosas. Tal es así, hay tanta contradicción que hoy se está proponiendo con mucha fortaleza realizar biopsia en la injuria renal aguda asociada a la sepsis. Hoy los métodos de imágenes, como es el ultrasonido y el tipo de agujas que se utilizan, están, digamos, orientando hacia una mayor intención de realizar biopsias para saber a qué estamos enfrentando. Porque todo el mundo, no hace muchos años hablamos, este paciente tiene una necrosis tubular aguda. ¿Por qué? Y pues está oligúrico, oligoanúrico, está séptico. Y se han visto que muchas veces los túbulos están conservados, que el problema no es el túbulo, es el endotelio capilar del ovillo capilar dentro de la cápsula de Bowman, por ejemplo. Es decir, que nosotros dábamos por sentado un diagnóstico que es anatomopatológico, necrosis tubular aguda, lo aplicábamos a la clínica. Y nosotros no somos culpables, se leía en todos los papers. Pero recuerden que yo creo que la biopsia del riñón en estas situaciones, por ejemplo, la biopsia en pacientes embarazadas con afectación renal de dudoso origen, es decir, que uno no sabe que no es una preeclampsia, por ejemplo, porque es una injuria renal aguda en el segundo trimestre, se están haciendo biopsias guiadas por laparoscopía de riñón en la mujer embarazada. Creo que ahí hay un campo muy interesante de investigación y que en pocos años vamos a saber muchísimo más. Por supuesto que nosotros, si no entendemos bien lo que pasa, poco podemos hacer para resolver el problema, pero generalmente nosotros no solo no resolvemos el problema, sino que lo agravamos. Entonces hay que ver si puede haber algún tipo de prevención y las medidas terapéuticas, entre comillas. Por supuesto que nosotros no tenemos terapias para ir contra la inflamación que inflama el endotelio, la pérdida del tono venomotor. ¿Qué significa eso? Y las venas pierden su tono venoso, entonces se escapa líquido fuera de las venas, es lo que se llama el volumen no estresado. Es lo que vemos el paciente, hecho todo una bola de agua, y tiene muy poca líquido o volumen estresado, o lo que se llama presión venosa sistémica. Es decir, la presión que está haciendo el líquido para llevar ese fluido hacia el ventrículo derecho. Imagínense si está el paciente ventilado y le estamos haciendo una maniobra de más o menos, no como se hacía antes, de apertura pulmonar. Aumenta tanto la presión en el tórax que no le llega líquido a ese corazón derecho.
Si no llega líquido al corazón derecho, no le va a llegar líquido al corazón izquierdo, porque el tabique interventricular se desvía a la izquierda, se reduce la compliance del ventrículo izquierdo, cae el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo y el paciente está hipotenso. Y nosotros, ¿qué hacemos? Le damos nora o le damos más fluido. ¿Y el problema dónde está? En las presiones intratorácicas. Por eso insisto que hay que entender al paciente en un todo. Por supuesto que la inflamación altera la función de barrera. Eso, por ejemplo, a nivel de la barrera del tracto de la mucosa gastrointestinal. Se cree que por ahí pueden entrar productos bacterianos, puede ser. El famoso motor de la falla multiorgánica, ¿se acuerdan? Que para evitar eso hay que nutrir precozmente al paciente. Bueno, a pesar de nutrirlo precozmente, a veces no nos salen bien las cosas. Pero claro, todo esto lleva a que el paciente, porque nadie puede medir la volemia. Ustedes me dicen, tengo una vena acá inferior chiquita que colapsa totalmente, a este paciente le falta líquido. Mira, sacate esa observación. A ninguno le falta o le sobra líquido. La pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿este paciente es un potencial respondedor a una carga de fluido? Porque tal vez, si ustedes a ese paciente lo valoran, está lleno de agua extravascular pulmonar. Importante aumento del agua extravascular pulmonar y eso lo lleva a un PAFI menor de 100. Entonces, si ustedes le dan fluidos, por más que sea un respondedor, ese fluido por la inflamación endotelial se va a ir todo fuera del endotelio, del capilar. Entonces, hay que ver, ¿le doy? ¿No le doy? ¿Quién paga acá el precio? ¿Paga el precio del riñón? ¿Paga el precio del pulmón? ¿Pagamos un poquito de precio todos? ¿Somos democráticos? Es decir, ustedes se dan cuenta la discusión que provoca todo esto. Pero tener este concepto fisiopatológico es fundamental. Es decir, el aumento del volumen no estresado, es decir, aumento del fluido fuera de las venas, hace que el volumen estresado, que es el fluido dentro de las venas que generan la presión venosa sistémica, que llevan el líquido hacia el corazón derecho, disminuye. Y la llegada, el retorno venoso depende de la presión venosa sistémica, que no la podemos medir. ¿Y qué sucede dentro de la presión dentro del tórax? Que la podemos inferir. Entonces, si yo aumento la presión del tórax, aumento la presión dentro del tórax y encima tengo caída de la presión venosa sistémica, caput, sucedáneo es el corazón. Entonces, claro, hipotensión arterial, nora. Porque es como para que sirve para todo, ¿vieron? Y no es así. Por supuesto que, ¿cuál es nuestro primer gesto? Fluidos. Ustedes leen papers de ahora, de estos últimos meses, y hablan que los fluidos son drogas, como hace años venimos diciendo, que son peligrosos, que la sobrehidratación aumenta la mortalidad, todos estamos de acuerdo. Muy bien. Pero siguen diciendo que hay que dar 30 mililitros kilo en las primeras 3 horas. Es decir, que todos somos iguales, a todos 30 mililitros kilo por 3 horas. Bueno, yo me niego a eso. Ustedes me dicen, bueno, pero un residente, un enfermero que recién empieza, vos le tenés que dar una pauta, decir, esto es 30 mililitros kilo hora, dárselo en 3 horas. Sí, señor, punto y aparte. No, mirá, puede ser que necesite eso, puede ser que necesite menos, puede ser que necesite fluido, pero no le podemos dar fluido. Es decir, eso es lo que invito yo a la discusión. Porque si ustedes a un paciente exceden la carga de fluidos, pueden transformar un riñón que estaba inflamado por la sepsis, en agregarle algo más que es un riñón congestivo por aumento de las presiones venosas. Entonces cae la presión de perfusión renal, por más que aumente la TAM, la super TAM, la OptiTAM, con la nora, la vasopresina, la angiotensina 2, y nadie toma el tema desde el punto de vista fisiopatológico. Es decir, ¿es un problema la TAM? Y sí, porque hay una vasodilatación por la sepsis, doping, no digas que no, sí, yo sé. Pero ¿y lo venoso? ¿Y el volumen no estresado? ¿Y el corazón? ¿Y el pulmón? ¿Y los intestinos? ¿Pero qué tiene que ver los intestinos? Claro que tiene que ver. Pues yo tengo una congestión
van a irrigarse mal los intestinos. Y si se irrigan mal los intestinos, y tengo problemas, ¿no?, con la translocación bacteriana y todos los discursos en los congresos. Pero los pacientes se nos mueren muchas veces y no sabemos de qué. Por supuesto que la sobrecarga hídrica va a provocar más oliguria, porque el aumento de la presión venosa renal se transmite a la cápsula de Bowman. Y si ustedes recuerdan, la tasa de filtrado glomerular tenía que ver con la presión capilar hidrostática dentro del capilar menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que si yo la elevo, cae la tasa de filtrado glomerular. ¿Quién se oponía al filtrado glomerular? La presión osmótica de las proteínas dentro del capilar, porque generalmente no tenemos proteínas que generen presión oncótica en la cápsula de Bowman. Entonces recuerden que una cosa es la presión del capilar glomerular y otra cosa es la presión dentro de la cápsula de Bowman, que tiene que ver con la presión venosa. Por supuesto, esta sobrecarga hídrica, que no le llega adecuado sangre al corazón derecho, va a ir a una reducción del gasto cardíaco, una hipertensión venosa renal, con lo que yo he dicho, el riñón congestivo, reducción de la presión de perfusión renal. Y por favor, todo paciente que orina poco o mucho o algo le pasa al riñón, pónganle una sondita vesical, obviamente, a ver cuánto picha, pero además midamos presión intraabdominal. Midamos presión intraabdominal. Que yo tengo una presión intraabdominal normal no significa que yo no pueda tener un síndrome compartimental intrarrenal. Como lo hemos dicho ya, el riñón está rodeado de una grasa gordita y rodeado de una cápsula bien dura. Entonces, si esa grasa se llena de líquido, es como un aumento de la presión endocraniana acá en el cráneo. El riñón no tiene cráneo hueso, pero tiene una cápsula muy dura. Entonces, el riñón está apretadito, aumenta la presión dentro de la cápsula de Bowman y no orina. ¿Y cuál es nuestro primer gesto? Tirale 500. Va a orinar menos. Entonces uno se asusta, ¿no?, cuando escuchamos 30 litros kilo en las primeras 3 horas. Se ha demostrado que la resucitación protocolizada no mejora la sobrevida versus un protocolo a medida de cada paciente. Pero ¿cómo lo hago a medida? Y tengo que medir, tengo que ver qué le está pasando a mi paciente y de acuerdo a eso voy actuando en consecuencia. ¿Tiene muchas líneas B? ¿Tiene mucho aumento de la órbita vascular? No tiene tanto. ¿Es respondedor? Sí. Bueno, entonces a ver si tiro 10 mililitros kilo y veo que... Es decir, vamos viendo, pero en base a lo que voy observando con la ultrasonografía. Como ustedes ven, no es un capricho personal. Hoy la ultrasonografía no puede no existir dentro de la unidad de cuidados críticos y el ecógrafo es una herramienta más en la ronda de los pacientes, después del examen físico, después del electrocardiograma. Debe hacerse multisistémica todos los días, todas las veces que sea necesario en el día, en un mismo paciente, hecha por nosotros. Fíjense en ustedes, por ejemplo, este es una apical 4 cámaras, este es el tabique interventricular, este es el ventrículo derecho, aurícula derecha, esta es la cara lateral, la punta redonda como bala del ventrículo izquierdo y en punta del ventrículo derecho. Ahí veo algo de la aurícula izquierda, ahí parece que quiero ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo, es decir, la válvula aorta, porque la sangre entra por la válvula mitral del ventrículo y sale por la aorta. ¿Para qué es esto? Y para ver si yo puedo valorar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, como yo lo valoro acá, coloco la señal Doppler o el cajón Doppler o gota Doppler a 1 centímetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo y valoro la velocidad de los glóbulos rojos a este nivel. La distancia que recorran los glóbulos rojos me va a dar la distancia contráctil. Voy a inferir el volumen sistólico y voy a saber si le doy una carga de fluidos, si responde o no responde a una carga de fluidos. Eso por cómo y se aumenta la distancia contráctil. Por supuesto que
con este ritmo es mucho más fácil que con el ritmo que viene. Fíjense acá. Esta es una chica con asepsis puerperal que tenía una obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahí está el tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero la valva anterior, es decir, la mitral, tiene un movimiento anterior sistólico, es chupada por el ventrículo izquierdo y obstruye de manera dinámica el tracto de salida del VI. A esta paciente hay que darle fluido para rellenar el ventrículo para que no haga obstrucción del tracto de salida e irle bajando las drogas vasoactivas. Es decir, cuanto más nora le den, más se va a morir. Ahora, esto no lo puede encontrar ni con pico ni con nada, ¿eh? Lo hacen con eco. Ahora, si ustedes pueden poner un catéter para ver la onda de pulso, para ver la saturación venosa automáticamente en un catéter venoso, si puede hacer pico, maravilloso. Todo se suma. Acá nada resta, acá no es pro-con. Eso es otra genialidad que a mí en lo personal no comparto. Fíjense, esta paciente mejoró cuando se le quitaron de a poco las drogas vasoactivas y se le fue dando bolos de volumen. Y bueno, por supuesto, cuando yo utilizo el bidimensional, después uso el color. Acá están mis ojitos, lo que se me acerca es rojo, lo que se me aleja es azul. Azul es porque se va por el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y miren cómo se abre la valva anterior de la mitral. Miren qué maravilla. Es digno de ver, miren cómo tiembla, miren. Como anoche, genial. Bien. Y por supuesto, luego de haber hecho el bidimensional, luego de haber hecho el Doppler color, tiro la gota Doppler a 1 centímetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y lo sé porque tengo que medir aquí, por ejemplo, donde tengo el clic de cierre de la válvula aórtica. Este es un buen espectro Doppler para valorar el VTI, o lo que se llama la integral de la velocidad de los glóbulos rojos en la apertura sistólica, que es un surrogate del volumen sistólico, porque volumen es área por distancia, y medir el área es pi por radio al cuadrado. Entonces, si yo me equivoco al medir la distancia, el error es al cuadrado. Y para medir la distancia en el par externar largo, no es que sea más difícil, no, necesita un poco más de entrenamiento. Esto se necesita mucho menos entrenamiento. Fíjense en esta paciente séptica. Quería moverle el corazón, ventilación mecánica, difícil. Miren ahora, la interfase pleural visceroparietal es pura agua, con líneas B, acá que confluyen. Esta mujer, darle más fluidos, Dios mío, por más que no orine, va a orinar menos si le dan fluidos. Pero tenemos que hacer esto. Ni hablar si encuentro esto. En un coronal, fíjense en hemidiafragma, hígado y el pulmón colapsado por un derrame pleural. Nadie se le va a ocurrir pinchar esto, pero muchachos, no le den más fluido. Y pregúntense por qué tiene esto. Esto es por fuga, por el leak capilar, como se dice, por inflamación endotelial. ¿Tiene disfunción diastólica? ¿Cómo? Y sí, el paciente puede ser un chico de 30 años con shock séptico, con disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Pronto vamos a ponerles otra cosita más en los contenidos de técnica que se van a llamar perlitas. Las primeras perlitas va a ser cómo se valora la disfunción diastólica en un paciente crítico. ¿Cuáles son los 4 parámetros que hay que valorar? Sencillito, cortito y al pie. Pero es muy importante saber por qué tengo este. ¿Es porque le di líquido de más? Sí. ¿Porque tiene fuga capilar? Sí. ¿Porque tiene disfunción diastólica? También. ¿Puede tener las 3 cosas? Obvio. Por supuesto que sí. Miren qué bonito. De ver, ¿no? No de tener esto. Y bueno, y esto es lo que yo les decía, ¿no? Como hemos visto, yo acá estoy valorando la arteria arcuata con un transductor, no se utiliza el sectorial, el convex, y acá veo el parénquima renal y la arcuata se me acerca a mi transductor, por eso está en rojo, y la vena se me aleja, por eso está en azul. Claro, esto es ideal en un paciente que no respire, pero los pacientes críticos están todos ventilados, un desastre, y esto es muy difícil de obtener.
así tan bonito. Pero cuando yo veo un flujo venoso que está por debajo de la línea de base porque se aleja de mi transductor, de mis ojitos, por eso entre comillas es negativo, no es que sea menos, se me aleja continuo, yo digo, este paciente tiene un buen flujo venoso, no tiene un riñón congestivo. Ahora, cuando esto se interrumpe, se hace discontinuo para abajo y para arriba o solamente para abajo, acá estamos en problema, acá tengo un riñón congestivo. Y esto no lo puedo, yo no me puedo permitir que aparezca. Y si aparece, bueno, veo qué hago. ¿Cómo? A ver, ¿de dónde viene este riñón congestivo? ¿Es por todo el líquido que le di? ¿Tendrá que ver algo el corazón? ¿Mi ventilación mecánica? ¿La inflamación? ¿Se dan cuenta? O está todo más o menos bien, pero no tendrá colección otra vez de pus. No habrá que buscarle con el ecógrafo. ¿Se entiende? Buscarle causas de todo esto. Insisto, cada paciente es un modelo diferente. Es decir, es como si yo voy a la modista o al sastre. Cada uno tiene una caída, la cola diferente, las mangas, los hombros. Bueno, por favor, por eso cuidados críticos no lleva tantas horas. Y eso es lo apasionante de los cuidados críticos. Porque no son todos los modelos iguales, si no uno se cansaría. Todos los días tenemos una pareja distinta, es diferente, es tremendo, es un desafío permanente, es muy difícil, pero a la vez apasionante. Los fluidos, que son drogas, por supuesto, ya no hay ninguna duda de usar los coloides sintéticos, hidroxietilestarch, aumenta la incidencia de injuria renal aguda y la mortalidad. Nosotros lo usamos una sola vez, no porque no quisiéramos usarlo más, pero no había plata. Yo les digo así, ¿no? Como el hospital no tenía plata, no podían comprar. Pues queríamos ver cómo funcionaban. Bueno, por suerte que no tuvieron plata, no nos compraron hidroxietilestarch, pero si no hubiéramos hecho macanas porque a los años aparecieron todos los trabajos. Albúmina cristaloides, la eterna discusión, depende de cada paciente, yo creo. El estudio SAFE y en adelante no pudieron jamás demostrar diferencia en los endpoints fuertes. Mortalidad del paciente, día de estadía en la UCI, desvinculación de la ventilación mecánica, incidencia de injuria renal aguda. Así que, muchachos, ¿qué podemos usar? Sabemos que la albúmina sintética es muy cara y yo vuelvo a insistir, yo usaría cristaloides, obvio, y la plata que me sobra a los salarios. Por supuesto que hay discusión sobre la solución fisiológica, sobre las soluciones balanceadas. La solución fisiológica, de fisiológica no tiene nada. ¿Por qué? Porque tiene cloro de más. Y el cloro es un tóxico para el riñón. Es proinflamatorio del riñón. Eso sí se sabe. Entonces es preferible usar balanceadas que tienen un cloro más parecido al cloro habitual, como ser el Ringer lactato, que usar una fisiológica. Obviamente que los estudios retrospectivos están a favor de las balanceadas. Y los estudios prospectivos a favor de soluciones, están también a favor de soluciones balanceadas, que encontraron menor estadía hospitalaria, menor necesidad de terapia de soporte renal, no de reemplazo, porque nadie reemplaza nada, y menor mortalidad. Así que, sugerencia, no usemos más la fisiológica en los pacientes críticos. Es un poquito más cara el Ringer, calentito como siempre. Drogas vasoactivas, la nora es como la vieja, ¿no? Aumenta la presión, mejora la perfusión renal, eso está demostrado. A nadie se le va a ocurrir dar dosis de dopamina, todo eso era un cuento. La dopa es mucho más taquicardizante, aumenta la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Por lo tanto, yo creo que la dopa, salvo en bradicardias y shock y bradicardia, que sería la indicación de utilizar dopa, ya no se usa en otro sentido. Y la angiotensina 2, hay algunos estudios iniciales que son prometedores, que parecía que tuvieran resultados alentadores en la injuria renal aguda asociada a la sepsis. Por ahora, prometedores, no gasten plata, muchachos. Por supuesto, ¿qué sucede cuando nosotros le pegamos al caballo?
la derrota del pobrecito caballo. ¿Cómo le pegamos al caballo? Y con las drogas vasoactivas. Le damos droga para que tenga. Muchachos, una cosa es subir la presión y otra cosa es entender si el flujo es lo mismo. No es lo mismo. Presión arterial no tiene que ver con flujo. Es cierto que la presión empuja la sangre, no me digas otra cosa, es cierto. Pero que yo suba mucho la presión, puedo cerrar demasiado el vaso y no pasa flujo a los tejidos. Es decir, que subir demasiado la presión arterial no significa que voy a tener esta cascada hermosa de flujo de agua, ¿no? O de sangre. Tengamos muchísimo cuidado. Presión arterial normal no me está diciendo que el paciente no está en shock y no me está diciendo que yo tengo una buena perfusión tisular. Eso tiene que quedar a fuego grabado, a fuego. Hay que utilizar parámetros de la ecografía multisistémica que nos ayudan a entender la macro y la micro. Por supuesto, la ventilación mecánica. Con este ventilador, con un BERT, aprendí yo, entre comillas, a ventilar a los pacientes. Había 3 botones, la regla de los 5, ¿ven? Hay otro botoncito ahí, y ahí estaba el manómetro. Y bueno, tenemos que saber que la ventilación mecánica ha avanzado muchísimo, también han avanzado los precios de los ventiladores, pero la ventilación mecánica reduce la presión de perfusión renal, hay cambios neurohormonales e inflamatorios incrementando el riesgo de injuria renal aguda, el crosstalk, esa conversación entre el pulmón y el riñón. Siempre miren al corazón derecho en un paciente ventilado. La ventilación protectiva, protectora, yo no digo que no hay que usarla, pero es todo un tema que no tiene hoy por hoy algún camino de claridad. Porque si yo no uso protectora, el paciente se muere por daño pulmonar. Y si yo uso una ventilación protectora exagerada, inadecuada para ese paciente, le provoco hipertensión pulmonar por una hipercambia sostenida, inadecuada, por volúmenes inadecuados, por PIP inadecuado, y el paciente fallece de hipertensión pulmonar. Entonces, ojo con esto, porque cuando hay la caída del gasto cardíaco, habida cuenta por el cor pulmonar, el gasto cardíaco izquierdo, por el cor pulmonar agudo, que es un fallo agudo del derecho, del corazón derecho, por la ventilación mecánica, provoca una restricción del flujo sanguíneo renal, va más hacia la médula, se reduce la tasa de filtrado glomerular, es decir, que todo esto tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué paciente está en cuidados críticos con injuria renal aguda, con un shock séptico que no está ventilado? Entonces tenemos que hablar de todo cuando hablamos de injuria asociada a la sepsis. Los medicamentos. Bueno, acá ustedes ya saben, algunos que me conocen muy bien, vuelvo a insistir, no hay evidencia científica que el uso profiláctico de furosemida sirva, está contraindicado, no mejoran el pronóstico renal. No hay evidencia científica. No hay evidencia científica de que dar un poquito de albúmina y un furo. No. Lo que sí hay alguna promesa sobre la fosfatasa alcalina recombinante, pero no sería un tratamiento de la injuria renal aguda asociada a la sepsis. Sería un rol prometedor en la sepsis, pero como todo es prometedor y hay que esperar algunos años todavía. Medicamentos no tenemos. Pero por supuesto yo tengo una disfunción diastólica, no tengo ningún medicamento que mejore porque la diástole tiene 2 cositas. Recuerden, la relajación y la distensibilidad. Tiene 2 componentes la diástole, por eso es tan complicada de entender y de manejar. Pero yo no tengo ningún remedio para mejorar ni la relajación ni la distensibilidad del ventrículo. No tengo medicamentos, pero sí puedo reducir las presiones de carga. Y eso lo puedo prevenir, no dándole fluidos de más. No dando fluidos de más. Porque después la furosemida a veces puede responder o no a descargar un poco ese carro, a tratar de reducir, pero no tiene digamos, un gol terapéutico en la sepsis y mucho menos en la injuria renal aguda. Las terapias de soporte renal, ¿cuál hay que usar?
intermitente o continua. Nosotros en el año 83 en el Hospital Naval Buenos Aires, en la terapia intensiva, fuimos el primer servicio que comenzó a hacer terapias continuas. En ese momento se llamaba hemofiltración arteriovenosa. Usábamos unos filtros de OSPAL, de placas paralelas, y entendíamos que algo le sacábamos a los pacientes de sépticos. No entendíamos bien qué le sacábamos, pero todavía ni se hablaba del TNF, ni las interleuquinas, no se hablaba nada de todo eso. Bueno, fuimos defensores a muerte, publicamos trabajo, hablamos de esto en varios lugares. Bueno, pero después nos dimos cuenta que no hay evidencia científica que diga que las terapias lentas, mejoren la mortalidad sobre las terapias intermitentes, llámese la hemodiálisis clásica. El tema es cómo hacemos las terapias. Es decir, las terapias de soporte renal no sirve hacerla de manera precoz, no se aconseja. Y por supuesto no hay diferencias en los endpoints fuertes, como es la mortalidad. Lo que sí hay que saber, que la que usémosla bien. Ahora ustedes me dicen, no, todo el mundo dice y está escrito que cuando vos usás hemodiálisis, el paciente se hipotensa más, hemodinámicamente no la tolera, que el paciente le va a caer el flujo sanguíneo cerebral. Obvio, si la haces mal, obvio. Si vos haces 2 horitas de hemodiálisis intermitente, con un flujo de baño de 500 litros por minuto, obvio. Desde ya. Yo tengo que hacer una hemodiálisis intermitente más o menos de 10-12 horas por día. Y una cosa interesante, que en algún tiempo vamos a mostrarle, es nuestra propuesta, y esto tiene que ver un intensivista de raza, un luchador diario por los pacientes, sin ningún respaldo institucional, que se llama el doctor Juan Medina Lobo, Juancito para los amigos, que está Juancito, que es la diálisis peritoneal extendida y menos eficiente. Lo que hemos hecho diálisis peritoneal, por ejemplo, el aborto séptico allá en la década del 70, porque en la década del 70 piensen que los pacientes se morían en los cables de los teléfonos, dijo un gran nefrólogo del Instituto Lanari de aquella época, porque había un riñón artificial allí, otro en el mitad central y no había más. Entonces había que hacer diálisis peritoneal, las hacíamos mal, los pacientes hacían peritonitis por mal manejo nuestro. Las enfermeras sabían más que nosotros no le dábamos bolillas, por supuesto, y se dejó de usar porque, bueno, vino la hemodiálisis intermitente, vino todas las técnicas de continuas. En el mundo se hace continua. Ustedes van a Europa, nadie habla de esto, nadie habla de hemodiálisis intermitente, le pegan un cachetazo. Velomo en Australia le escupe, dicen que es mala praxis. Bueno, nosotros que somos pobres, muchachos, y que muchas veces no tenemos un nefrólogo, ¿qué podemos hacer con un paciente con injuria renal aguda? Hacerle una diálisis peritoneal lenta, de baja eficiencia. ¿Qué significa? En vez de meterle 2 litros de líquido a la panza, meterle 1 litro, meterle 800. Es decir, no le aumente demasiado la presión intraabdominal para no jorobar el pulmón que ya está distresado. Es decir, es un camino a explorar. ¿Quién hace esto? ¿Quién empezó a explorar esto? Los hindúes. Porque también tienen problemas de costos, y si esto es útil, no es dañino, es más barato, ¿por qué no lo podemos usar? Yo los invito a que exploren esta posibilidad de hacer una diálisis peritoneal continua, pero muy lenta, menos eficiente. Es decir, menos eficiente, le pongo menos líquido en la pancita. ¿Se entiende? En vez de 2 litros le pongo menos de 1 litro. Veo qué pasa. Claro, usted me dice, pero los pacientes operados le va a salir el... Bueno, ahí estamos con problemas. Pero ¿cuántos pacientes con IRA no están operados? Y están ventilados con shock séptico, ¿no? Sobre todo los pacientes con patología pulmonar. Usted dice, no, pero eso está prohibido porque suben los semidiafragmas. Bueno, le va a subir los semidiafragmas y le mete 2 litros de golpe. Métele 500 despacito, hace una pruebita con 500, hay que explorarlo. Esa es una propuesta que les hago. Bueno, este era un viejo equipo de la década del 70, importado, con un filtro, era tremendo, cuando hacíamos hemodiálisis.
Bueno, queridos, estoy a disposición de ustedes por si quieren hacer alguna pregunta. Sí, hay un montón de preguntas. Hay un montón de preguntas, así que vamos a contestar. ¿Saco la diapo de acá? No. Steffi nos va a dar las preguntas bien fuertes. Sí. Bueno, primero contarte que hay gente de Santa Fe, Santa de Fe, Cipolletti, Chipolletti, de La Plata, La Plata, de Corrientes, Corrientes, de San Carlos de Bolívar. San Carlos de Bolívar. Sí. Bueno, tenemos alumnos también que nos están viendo, como Juancito, como José, bueno, varios. Así que, Un abrazo a todos, De Montevideo, de México, Montevideo, México, Paraguay, Paraguay. Uy, cómo extraño Asunción. Flavia de Salta. Flavia, ¿cómo andan en Salta? Bueno, Juancito arranca con la primera pregunta, con un comentario que dice, creo que dijo que el flujo sanguíneo renal no se relaciona con la injuria renal. No, lo que yo quise decir es que cuando uno creía que la injuria renal aguda asociada a la sepsis era por una situación de hipoperfusión renal e isquemia renal. Ese modelo no es el modelo de la sepsis. Eso fue una historia que nos contaron. Es más, a nivel experimental se demostró que los pacientes, en los animales bovinos, Velomo, en Australia, demostró que no solamente no tenían isquemia, sino que tenían sobreperfusión, que estaban hiperémicos esos riñones. Y después lo demostró con pacientes críticos con resonancia magnética renal. Es un tema controvertido, pero eso de que los pacientes con injuria renal aguda asociada a la sepsis tienen isquemia renal es un cuento. Y después pregunta, dice, con respecto a los antibióticos, la sepsis y los riñones, nosotros las primeras horas le damos con toda la artillería. Bueno, obviamente que el antibiótico hay que darlo, a veces ni siquiera hacer los cultivos y los cultivos van a tardar. Eso está demostrado que mejora la sobrevida de los pacientes. Remover el foco, antimicrobianos de amplio espectro, de entrada, urgente, es lo primero que hay que hacer. Bárbaro. Si se pueden tomar cultivos, maravilloso. Pero antimicrobianos, la primera dosis como se la lleva todo el mundo. Después hay que ajustarla a la tasa de filtrado glomerular inferida por el clínico de creatinina de 2 horas. Todo un tema, ¿eh? A ver. ¿Cómo se interpreta el clearance de creatinina de 2 horas en estos casos? ¿Se traspola a la de 24 horas? Sí, ninguna duda. Nosotros hemos escrito un trabajo que ha demostrado que no hay ninguna diferencia en el clínico de creatinina de 2 horas versus el de 24 horas para inferir la tasa de filtrado glomerular. Hay otros trabajos que han hecho clínicos de creatinina de 6, de 12 horas. Hagan de 2 horas, miren, le sacan sangre al paciente a las 8 de la mañana. Ya le tomaron orina desde las 6 de la mañana hasta las 8. ¿Cuánto orinó? 100 mililitros en esas 2 horas. Creatininuria en esa orina en esas 2 horas y ya le hacen el clearance. Después, con esa creatinina en sangre de las 8 de la mañana, pueden repetir, qué sé yo, a las 12 del mediodía vuelven a juntar 2 horas y a las 14 horas hacen un nuevo clearance. ¿Con qué creatinina? La de las 8 de la mañana. En sangre la creatinina, pero la creatininuria puede haber cambiado. Por más que haya reducido o aumentado el volumen de orina, la creatinina en orina se modifica. Es independiente del volumen urinario. Les va a llamar mucho la atención y van a tener muchas satisfacciones. Hagan clearance de creatinina de 2 horas. Bueno, ahora voy con una que me parece que le hace Gustavo Tafarel. Dice, Dopi, si bien es prioritario el diagnóstico precoz de IAS, escenarios que no puede ser llevado a cabo basándonos solo en los niveles de CR sérica y sabiendo que la rápida instauración de medidas de soportes como TTR mejoraría la depuración, la pregunta es, ¿cómo manejar la cascada inflamatoria del daño renal implicada cada vez más en la fisiopatología de la IRA-AS? Bien. Y no solo lo hemodinámico como se creía hace años atrás. Bueno, Gustavito Tafarel es el intensivista de raza, un hermano de 9 de julio. Lo que pasa, Gustavo, que todo lo que, por ejemplo, todo lo que se ha intentado para manejar la respuesta inflamatoria inadecuada del paciente, al día de la fecha
no ha fracasado. Ha fracasado los filtros con polimixina B hechos por japoneses. No hay evidencia científica que sirva. Parece ser que en un subgrupo de pacientes, sobre todo de sepsis abdominal, podrían tener un mejor efecto de esa respuesta inflamatoria inadecuada, pero lamentablemente no. Lo que sí yo creo, y yo estoy de acuerdo con vos, pero vos vas a concordar conmigo que mucho de lo que le pasa al paciente es por nosotros. ¿Cuántos de esos pacientes que vos hablás de la cascada inflamatoria no están llenos de agua como un sapo? Porque le dimos líquido para que tuviera. ¿O no? Yo creo que eso no nos damos cuenta de que cuando damos un suerito estamos echando una droga. Y yo creo que todo lo que es inmunológico es lo que se viene, obviamente, pero estamos muy lejos. Por supuesto, yo defendía a muerte allá por principios de la década del 90, fines del 80 y principios de la década del 90, las terapias de soporte renal continuas, como que fuese un pulmón neuroendocrino el hemofiltro, es decir, que eliminaba sustancias inflamatorias. Es cierto, proinflamatorias, pero también estoy eliminando sustancias antiinflamatorias. Y no han demostrado ninguna terapia de soporte renal, no de reemplazo de renal, porque no reemplaza, soportan continuas, hemodiafiltración, no han demostrado una mejor sobrevida. Y hay que hacerlas bien. Por ejemplo, cómo se hace la anticoagulación con citrato de calcio. Es muy importante hacerlo bien. Y no es para cualquiera, tenés que tener un team muy entrenado en hacerlo. Como si fueras a hacer una hemodiálisis intermitente. Nosotros los terapistas no tenemos la menor idea, hay que aprender a hacerla. No podemos dejarla que venga otro de afuera que no sabe nada del paciente, que haga pim pum pum, cambie los catéteres, cambie le cambie la tubuladura porque no andaba bien el catéter subclavio, por ejemplo, o el yugular para una hemodiálisis intermitente, cosa de loco, porque eso reduce la eficiencia de la hemodiálisis, por ejemplo. Entonces, lamentablemente no hay al día de hoy una respuesta a esta respuesta inadecuada. No hay respuesta todavía a la sepsis. Lo que sí hay que hacer un diagnóstico precoz y no agravar aún más al paciente con nuestras acciones. Voy con otra. Nos consultan, dice, ¿cómo valoramos el volumen circulante efectivo en un paciente sobrecargado y falla renal? Es imposible valorar el volumen circulante. No se puede valorar. Lo que sí yo puedo valorar es cómo está la distribución del agua en ese paciente. Por ejemplo, yo puedo valorar qué gasto cardíaco tiene, pero puedo valorar si tiene disfunción diastólica o no, si tiene aumento de las presiones de carga del ventrículo izquierdo. Puedo valorar si tiene aumento del agua extravascular pulmonar por ecografía. Puedo valorar si tengo un hígado congestivo con ecografía Doppler venoso de las venas hepáticas. Puedo valorar si tengo un intestino congestivo a través del Doppler venoso de la porta. Puedo valorar si tengo un riñón congestivo a través del Doppler venoso de las venas arcuatas intrarrenales. Eso sí puedo saber. Puedo saber que hay líquido de más fuera de las venas. Y eso no es bueno. Eso daña la presión de perfusión de órganos extratorácicos. Y en el pulmón, tener agua extravascular de más aumenta la mortalidad. Eso sí podemos saberlo. Pero si yo puedo saber cómo está el gasto cardíaco y puedo saber si el paciente es un respondedor o no a una carga de fluidos. Ahora, ¿le voy a dar una carga de fluidos a un paciente que tiene un riñón congestivo? Ni loco. Ahora, demostrame si tenés riñón congestivo o no. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso es imprescindible hacer ecografía, hecha por nosotros, porque esto se hace todo el tiempo en el paciente. Muy corto. Nos preguntan, ¿y en los pacientes con lupus es necesario el control de los riñones por tener afectado la función hepática? Con lupus eritematoso sistémico. Bueno, no entiendo bien la pregunta. Si es un paciente lúpico, obviamente si tiene nefropatía lúpica estamos en el horno. Ahí tenemos que utilizar medicación ad hoc para el lupus, para la nefropatía lúpica, altas dosis de corticoides, seguramente
otro inmunomodulador. Ahora, no todo paciente lúpico tiene daño hepático. No sé si puedo responder más, no puedo responder, no comprendo bien la pregunta. Bueno, vamos a esperar a ver, capaz que nos dice algo más. Mientras tanto te voy leyendo otra. Dice, Juan nos pregunta, Juan Cruz, dice, ¿cómo se colocaría el catéter peritoneal en IRA? ¿Por punción? Sí, por supuesto, guiado por eco. Es muy sencillo de hacer. Aparte hay unos catéteres de peritoneal magníficos hoy en día. Se hace guiado por eco, no le agarrás una tripa, lo dirigís hacia el promontorio. Sencillito de hacer, lo podemos hacer nosotros. Lo hacíamos nosotros en la década del 70, sin guiados por eco. Dice, ¿cómo saber que los pacientes responderán o no a la carga de fluidos? ¿Se puede valorar clínicamente o con examen físico? Es excelente la pregunta y lamentablemente me cuesta y me duele decirte que no. La clínica acá es muy poco sensible y específica para saber si yo le doy 300 mililitros de fluidos, de 300 centímetros cúbicos, una carga, y el paciente mejoró su gasto cardíaco. Que le suba la presión no significa que mejoró su gasto cardíaco. Yo necesito valorar eso. ¿Y cómo se valora? Bueno, se puede utilizar con la carga de fluidos por el delta PP. Yo no tengo experiencia, no lo he tenido nunca, utilizar con un catéter venoso central y un catéter arterial, el famoso pico. Yo puedo valorar la cuantía del agua extravascular pulmonar, el gasto cardíaco. Eso es una maravilla, pero es cruento y es muy, muy caro. El método, a mi entender, que es el que pudimos nosotros echar mano y que está al alcance de la mano, es repetitivo y es incruento, es la ultrasonografía. Estamos con problemas con la conexión. A ver ahora. Yo creo que estaba... Hola Gachi, ahí te vi. Espero que estés bien. Vamos, Corrientes. ¿Crees que tenemos buena conexión? No, sí, ahí volvimos. No sé hasta dónde se habrá escuchado. A ver, ya te digo. Acá Cecilia, que es de Orán, dice, no tenemos muchas especialidades. Mejor. El intensivista tiene que aprender a hacer de todo. Eso es un hermoso desafío. Es como que voy a decir, bueno, hoy tengo que tocar el piano, la guitarra, y mejor. Todo se puede. Que nadie te quite el sueño. Aparte, el cardiólogo no te va a ir a las 3 de la mañana a medirte el volumen sistólico de un paciente. Porque lo tenés que medir ahora, a los 10 minutos, a la media hora, tenés que estar todo el tiempo. Aparte, el cardiólogo no te sabe valorar la congestión renal. El ecografista te va a valorar, el imagenólogo te va a ir a las 4 de la mañana a valorarte el agua extravascular pulmonar. ¿Te va a valorar el ecocardio? No, entonces vos tenés que hacerlo. ¿Quién te valora la velocidad de las arterias intracraneales extracerebrales? ¿El cardiólogo? ¿El imagenólogo? No, vos, nosotros, los intensivistas. Por eso es maravillosa nuestra especialidad. No te achiques, Cecilia. Cecilia Aramayo, ahí te veo de Orán. Hay que pelear. Hay que unirse. Hola Ernesto, de Paraguay. De Neuquén, de La Plata, de Santa Fe. Allá en el Hospital Cuyen de Santa Fe, el Hospital Intersonal, se hacen muy bien las terapias continuas. Ejemplo en el mundo, Bueno, creo que se escuchó bastante. Cualquier cosa, si no, que nos vuelva a preguntar y se lo repetimos de vuelta. Ok. Otra pregunta dice, ¿es útil la infusión de azul de metileno para la disfunción endotelial séptica, como se usa a veces en la disfunción endotelial a la salida de bomba extracorpórea en la cirugía cardíaca? Sí, yo no tengo experiencia, he leído unos papers, pero no hay evidencia científica.
Es decir, no hay trabajos prospectivos, aleatorios, doble ciego, un grupo sí, otro grupo no, un N adecuado, patología séptica para si sirve o no sirve. No, yo no lo he leído, no tengo experiencia, pero sí que se utiliza. El paciente cardiópata en cirugía cardíaca que sale de bomba es todo un tema, es un paciente distinto al resto, pero no puedo responderte más. Guimar Cubillo nos manda saludos, dice que comparte tu opinión que debemos mirar el todo del paciente. Y por ahora no tenemos más preguntas. Bueno, mis amigos, en 15 días nos volveremos a juntar. Esperamos sus comentarios, sus inquietudes. Nos gustaría que nos transmitan qué tema les apasiona más o qué tema les interesaría poder compartir entre todos. Y vemos si nosotros desde acá les podemos dar alguna respuesta. Les pido que se cuiden mucho, tengan un muy buen fin de semana y por supuesto el lunes 12 de octubre en lo personal, que yo soy apolítico, voy a salir con mi bandera a pelear por un país mejor. Ustedes que son mucho más jóvenes que yo merecen un país mejor. Mis hijos, mis nietos merecen un país mejor. Más allá de cuestiones políticas, no podemos vivir así. Les mando un gran abrazo y por favor cuídense mucho. Hay una última pregunta, la del estribo. No, Gustavo nos pregunta, dice, ¿algún concepto concreto cortito de PBC y síndrome cardiorrenal en ira sepsis? Bueno, acá Gustavo dice, ¿algún concepto cortito de PBC y síndrome cardiorrenal e ira y sepsis? Gustavito, me mezclaste los tantos, pero no importa. La presión venosa central. Ustedes tienen ahí en el blog de Tecnimedeo Manojo de Ideas para qué sirve la presión venosa central. Sirve, obvio que sirve. Presión venosa central elevada, tengo más chance de injuria renal aguda. Punto. ¿Por qué? Por congestión renal. Por la presión de perfusión renal es igual a tan menor PVC. A mayor PVC, menor perfusión renal. Eso sí, eso desde ya. La PVC me habla de la precarga del corazón derecho, nada más. Yo puedo tener algún inferir, pero otra cosa, no me sirve. Pero el valor de la PVC elevada, que hay que medirla en todos los pacientes, es un factor pronóstico inadecuado de que el paciente puede tener más chance de injuria renal aguda por riñón congestivo. Ahora sí nos vamos al galope. Chao chicos, que les vaya muy bien. Hasta pronto.